Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al foro. Esta semana traemos a debate un tema que sin duda les afectará a muchos de ustedes como padres. Vamos a hablar del horario escolar en sus dos versiones, la jornada continua y la jornada partida. En Cantabria hay muchos centros que han dicho no a la tradicional, a la que repartía la carga lectiva en dos turnos, de mañana y de tarde. En estos lugares se comienza temprano y se termina sobre las 2 o 2 y media de la tarde. Sin embargo, hay otros muchos centros que en la región prefieren la fórmula más tradicional y sí que toman un descanso a la hora de comer, una pausa de unas 2 horas de duración. ¿Cuál es mejor de los dos para los alumnos y para los padres? Pues tengamos en cuenta que aquí entra en juego la difícil tarea de conciliar vida laboral y familiar. Antes de entrar en el debate, les invito a ver este pequeño reportaje introductorio. En Cantabria hay 54 centros educativos con horario continuo. Sus alumnos comienzan la jornada lectiva sobre las 9 de la mañana y la terminan alrededor de las 2 de la tarde. Entonces son muchos los que regresan a sus casas. Otros, en cambio, complementan con extraescolares hasta que sus padres llegan a recogerles. Los padres de los alumnos fueron los que eligieron la jornada continua. Tuvieron que pasar por las urnas y al menos el 70% de ellos eligieron esta opción. Solo en el año 2011, 30 centros de Cantabria pasaron de la jornada partida al horario continuo. El horario continuo implica concentrar toda la enseñanza curricular obligatoria durante la mañana y dejar para la tarde las actividades de refuerzo o extraescolares. Se aplica en todos los niveles, desde que los alumnos comienzan primero de infantil con 3 años hasta que terminan primaria. El Gobierno de Cantabria ha endurecido los requisitos para optar a la jornada continua de cara al curso 2012-2013. Hasta ahora se necesitaba el apoyo del 70% de las familias para pasar de un horario partido con descanso para comer a otro continuo. El año que viene, aquellos colegios que deseen acogerse a esta modalidad deberán igualmente convocar a consulta a las familias y alcanzar un mínimo del 70% de apoyos. La diferencia es que a esta convocatoria se citará a ambos progenitores, tanto el padre como la madre del alumno deberán estar conformes. La medida no ha caído bien entre los sindicatos de la enseñanza. La consideran una traba a los deseos de muchos ciudadanos y una marcha atrás en la conciliación de vida laboral y familiar. Condensar el horario a un solo turno ha contado con el respaldo de muchos padres, aunque hay organizaciones que se muestran reacias. Los que están a favor dicen que los escolares disponen de más tiempo para hacer los deberes y llevar a cabo otras actividades deportivas, culturales o de recreo, también para estar con sus padres. Los detractores creen que la jornada continua solo beneficia a los profesores y en ningún caso ayuda a las familias. Argumentan que en nuestro país la mayoría de los trabajadores tienen jornada partida y quienes trabajan a turnos o sin descanso lo hacen más de 6 horas, que es el tiempo que dura la jornada lectiva escolar. De esta forma necesitarían contar con otra persona que llevase o recogiese a sus hijos cada día. Estos días en los colegios Miguel Primo de Rivera, Pablo Picasso y Villa del Mar, todos ellos en Laredo, se informa de los cambios que implica la jornada continua y del proceso electoral. El próximo 8 de febrero los padres de sus alumnos deberán votar a favor o en contra. Tienen que hacerlo ambos progenitores, de forma presencial, por delegación o por correo. Un voto en blanco o no acudir a las urnas se contabilizará como un no a la propuesta de jornada continua. El Ayuntamiento de los centros han editado un díptico que ya se está repartiendo. En él explican que el horario sería de 9:30 a 2:30 y el comedor se prolongaría hasta las 5 de la tarde, la misma hora a la que finalizan las actividades extraescolares, que son opcionales. En el caso de que al menos 2 de estos 3 centros se acojan al horario continuo, los alumnos podrán hacer uso de las instalaciones de la ludoteca municipal de 4 a 5 de la tarde. Por unos 25 o 30 euros podrán apuntarse a teatro, manualidades, taekwondo, cuentacuentos o informática. Pues sentadas las bases, abrimos tiempo para el debate. Hoy nos acompañan Federico de los Ríos, el secretario de Comunicación de AMPE. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Juan Vilches viene en representación de FAPA Cantabria, su presidente. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes.
Javier Muñiz es el director de los centros privados de Cantabria, ¿no es cierto? Buenas tardes. Presidente, director. Presidente. No. Presidente de CC Cantabria. Muy bien. La Asociación Regional de Centros de Enseñanza Privada de Cantabria. Gracias por la puntualización. Y María Luisa Sáenz es la directora general de Personal Docente y Centros. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar por ti, porque nos Vale. gustaría saber cuáles las primeras valoraciones que tiene el Gobierno de Cantabria con estos centros que ya han puesto en marcha esta jornada continua. El Gobierno de Cantabria lo que ha hecho es propiciar el que, dado que esta posibilidad de la jornada partida está en una orden previsto, lo que hemos hecho es aclarar cómo tiene que hacerse este año. Por nuestra parte, vamos a respetar, como no puede ser de otra manera, lo que se decida en cada uno de los colegios, en cada uno de los centros, si bien que tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una, lo importante es que las familias estén perfectamente informadas de las consecuencias que supone pasar a la jornada continua. Y dos, nosotros creemos en la autonomía de los centros, creemos en que cada centro tiene que organizarse dentro de sus propios límites, pero hay que tener en cuenta también que esta jornada continua no nos puede costar un euro más. O sea, lo único que nosotros ponemos como condiciones, creemos en la autonomía, no nos puede costar más dinero y, por favor, informen a los padres del proyecto. Esto es lo único que, discrepo en cuanto a una cosita del vídeo, solo una y pequeña, pero es mi obligación decirlo, el voto no puede ser delegado, el voto tiene que ser personal. Cada padre y cada madre tiene que votar, puede votar. Sí que es verdad que el voto puede ser por correo, pero no es lo mismo el voto por correo que el voto delegado. El voto delegado no existe, no se puede realizar así este año. El voto tiene que realizarse como cualquier votación de modo personal. Cada padre, cada madre, cada tutor tiene que realizar el voto, bien personándose el día 8 de febrero en Laredo, tal y como hemos visto, en cada centro en el día que les corresponda, y pueden hacerlo por correo, de un modo que lo hemos aclarado en unas instrucciones cómo debe de realizarse. Pero el voto es personal, no se puede olvidar esto. ¿Vale? Hablabas de que lo que se persigue desde el Gobierno de Cantabria es que no le cueste un euro más a las arcas regionales. Eso es. ¿En qué sentido tiene más coste en la jornada continua? Bueno, si tenemos en cuenta que hay una serie de colegios que al principio, hace ya 5 años, empezaron con un programa especial que se llaman los pipos, que empezaron con un programa que suponía este cambio de jornada, solo que con actividades de tarde pagadas por la consejería. Esto hoy en día no se puede extender a todos los colegios, ni muchísimo menos. Hemos respetado los que hay, los que tenemos desde el principio están respetados, pero esto no se puede extender porque hoy en día el sistema presupuestario y la condición económica de nuestra comunidad, de nuestra consejería en concreto, no nos permite incremento del gasto. Nos permite poder establecer que cada centro tenga su propio sistema organizativo y pueda organizarse como mejor quiera y pueda, pero desde luego no con más recursos ni humanos, ni materiales, ni más transporte, ni más comedor. Hay muchas cosas detrás de una jornada continuada que en épocas esplendorosas pues a lo mejor podían haberse contemplado, pero no es el caso. Hoy en día ya no se puede tener en cuenta el que podamos subvencionar el comedor, que podamos subvencionar, sería deseable, o a lo mejor, las actividades, pues, pero desde luego no es el caso. No podemos gastar un euro más en esto. Claro, porque en el caso, no sé si estáis de acuerdo conmigo, en el caso de que algún padre no pueda recoger a sus hijos a las 2 de la tarde, ¿tendría que gastarse más dinero en comedores, en extraescolares? Tendría que pagar las actividades de por la tarde, porque si no, el colegio, este niño tiene que o irse a casa o se queda a las actividades. Lo que no se puede es dejar a un niño en el colegio sin nada que hacer. Las actividades curriculares acaban en la jornada continuada a las 2, a las 2:30, a la hora que corresponda según los tramos horarios. A nosotros la jornada continua lo único que nos ocasiona es una complejización, si se puede llamar así, que está mal utilizada la expresión, pero bueno, en la gestión, porque en los comedores supone una mayor complejidad, también supone mayor complejidad en el transporte, porque el transporte, como es normal, no debería de haber nada más que 2 transportes. Hemos permitido que hubiera un tercer transporte, porque así se hizo el ejercicio anterior, pero no cabe duda de que ya no podemos superponer 2 colegios para hacer un transporte, ya no podemos, sin querer, todo esto ha sido una mayor complejidad en la gestión.
¿Conocéis algún informe que haga una especie de balance de los efectos que ha tenido esta jornada continua en los centros que ya la han implantado? Bueno, yo he sondeado en mi organización, en la Confederación Española de Centros de Enseñanza, desde una conversación que tuve con el presidente nacional, don Antonio Rodríguez Campra, hasta con el secretario general de Andalucía, que me fue muy explícito concretamente en la situación que ocurre o que en estos momentos existe en Andalucía. También en otras comunidades, pero concretamente en Andalucía. En Andalucía se adelantó prácticamente de una forma generalizada este planteamiento, ¿no? de jornada continuada. Sin embargo, los resultados académicos del alumnado no han mejorado. Entonces, aquí habría que, como bien dices, cuáles son los efectos de una jornada continua en el alumnado. Y concretamente, como ha ocurrido con comunidades autónomas como Andalucía o como Canarias o Extremadura, que han generalizado esta modalidad de jornada, los resultados no acompañan. O sea, no parece que sea un efecto beneficioso en cuanto a resultados académicos del alumnado. De todo el mundo es conocido, por lo menos en el mundo de los profesionales de la educación, como somos nosotros, que Andalucía pues, se encuentra en un lugar de la zona baja de los resultados de evaluación de PISA, por ejemplo, ¿no? O de otros organismos internacionales. Ello no es óbice para que yo personalmente pueda pensar, como muy bien ha presentado la directora general en la primera parte, que esto es un tema que debe de tratarse con seriedad, con rigor, con claridad, con transparencia en las propias comunidades educativas, en los centros, porque cada centro es un mundo. Y entonces ahí sí que es bueno que haya esa transparencia y que en aras a los intereses generales de los padres, fundamentalmente, porque al fin y al cabo los profesores somos instrumentos al servicio de la educación. Aquí no se trata de buscar beneficios en el sector del profesorado, sino buscar beneficios para el último de la historia, que es el alumno, ¿no? Y bueno, yo personalmente tengo mis dudas, a título ya personal, que un niño desde primero de infantil hasta sexto de primaria, pero más particularmente en las primeras franjas de edad, en infantil, por ejemplo, con 3, 4, 5 años o 6, 7 en primer ciclo de primaria, pues que una jornada de 6 horas, honestamente, en fin, yo tengo mis dudas de cómo resisten, valga entre comillas la palabra resistir, esos niños al rendimiento y al cansancio, no sé si físico y también mental, a las necesidades biológicas. Es decir, un niño de 3 años para empezar el colegio a las 9:30 tendrá que salir de casa a las 9 y desayunar a las 8:30, pero si termina a las 2:30, entre las 8:30 y las 3 que llegará a casa, si coge un autobús y tal, ahí tiene un espacio de tiempo. En fin, durante la jornada va a haber, como hacían en aquellas escuelas cuando yo era niño, va a haber un bocadillo, va a haber un vaso de colacao, unas galletas, o lo tienen que traer de casa, o en fin, hay muchísima controversia, pero bueno, para eso programas como el tuyo está aquí para ir viendo posiciones de esas personas que estamos aquí, claro. Queríamos saber también la postura de AMPE. Me imagino que estáis estos días tratando muchísimo sobre este tema, más aún cuando en Laredo están votando precisamente, van a votar el día 8 y esta semana están informando. Os pregunta la gente qué es lo que más les preocupa. Sí, bueno, efectivamente, en principio esta es una demanda que desde nuestro sindicato hemos defendido. Por así decirlo, es una demanda histórica, es decir, no que se implante la jornada continua de forma generalizada, que en ese sentido tampoco somos partidarios de que cada centro, haciendo uso de su autonomía y a través de su comunidad educativa formada por padres, familias y profesores, decidan sobre lo que les parece más conveniente para la educación de sus hijos. Entonces, eso es lo que hemos defendido durante años, se ha venido pidiendo, no se admitía y ya por fin, el año pasado, fue cuando se abrió el primer proceso. Entonces, nosotros somos partidarios de que los centros decidan. Y una vez que decidan, pues ellos son los responsables de organizar y gestionar esos proyectos para que estén, o sean los mejores proyectos para la educación de sus hijos. Que se busquen la financiación de las actividades extraescolares como se pueda, porque no es obligatorio pagar en todo. Es decir, cada centro ha sido capaz tiene que hacer su propio proyecto, tiene que buscar sus vías de financiación, puede buscar ayudas en ayuntamientos, a través de las propias asociaciones de padres, asociaciones culturales, etcétera, etcétera. Cada centro tiene que ser capaz de buscar esa financiación para que la carga al final no vaya solo sobre los padres. Pero en cualquier caso, pues lo que defendemos es que los centros decidan
y lo que ellos decían, pues entendemos que todos somos adultos, todos tenemos criterio y su decisión será la buena. Cuando se haga una votación, y mayoritariamente hemos visto que en el proceso del año pasado ha habido pues un amplio respaldo de las familias a favor de esa jornada continua, pues algo bueno tiene que tener. Quizá el problema radica en que no hay estudios lo suficientemente serios, rigurosos e independientes que establezcan una relación causa-efecto entre si la jornada continua o la jornada partida es más beneficiosa o no en el rendimiento académico. O sea, a día de hoy no lo tenemos, con lo cual solamente tenemos opiniones de quienes están a favor y quienes están en contra. ¿Consideráis desde AMPE que los nuevos criterios para acceder a la jornada continua son un poco restrictivos? Bueno, un poco no, bastante. Creo que es público y notorio que hemos protestado en ese sentido en diferentes reuniones. Pues nos parece excesivo un 70% de votos afirmativos del censo. Es una exageración, se mire por donde se mire. Ni para ser presidente del gobierno, ni para ser presidente de Cantabria, ni para ser alcalde de cualquier municipio, ni para aprobar la Constitución Europea se ha exigido el 70% de votos afirmativos del censo. Es una exageración. Nosotros entendemos que es una decisión importante, que es un cambio, pues, entre comillas, radical con respecto pues, a la jornada tradicional que hemos conocido desde pequeños, pero porque no hemos conocido otra, sin más. Entonces, pues que no bastase pues, con una mayoría absoluta. Vale, podríamos asumir que fuera un poco más, pero de los votos emitidos, no del censo total. Es que eso, pues, es prácticamente imposible de conseguir en cualquier votación para procesos incluso más importantes, como hemos dicho, elección de presidente del gobierno, por ejemplo. Ya, pero perdóname que te interrumpa, no sé si puedo. Aquí no estamos hablando de una situación, por ejemplo, de unas elecciones a un gobierno u otra cosa. Aquí estamos hablando de unas familias que mandan a sus hijos a un colegio. Y si el 70% de las familias de un colegio son favorables a un determinado modelo de jornada, a mí me parece muy bien, estarán felices. Sí. La pregunta siguiente es, ¿y qué pasa con el 30% de las familias? ¿Quién resuelve sus problemas? ¿Cómo se atienden sus necesidades? Es decir, es que esto no es un problema de mayorías absolutas, no, es un problema de personas, y una que hubiera con una dificultad seria, alguien tendrá que resolverse. Y luego hay otra cuestión, en relación con el 70%, bueno, dos cuestiones, si se me permite. Una, en relación con la votación de padre y madre, que se nos ha echado en cara o tutores de los niños, se nos ha echado en cara el que esto era endurecer las circunstancias. El año anterior, hace un año cuando se implantó esta posibilidad, tuvimos varios recursos porque hubo varias familias que a lo mejor a primera hora de la mañana aparecía la madre a votar y a media de mañana aparecía el padre a votar con criterio diferente a la madre. Y tenemos en concreto un recurso de una familia y otro de un centro que tenemos serias dudas de que a la hora de la legislación general no vayan a ser ganados, porque nos parece que efectivamente las votaciones no son por núcleo familiar, son por personas, o sea, que padres de estos niños. Se había predispuesto que ambos progenitores iban a estar de acuerdo cuando no es así, porque es que las circunstancias de conciliación de vida familiar y laboral pueden no ser las mismas y pueden ser muy diferentes.